Si os parece, vamos a empezar y vamos a empezar con la presentación de la Universidad de Sevilla. En primer lugar voy a hablar yo, mi nombre es Agustín Luque. Actualmente soy el director técnico de Universidad Saludable y me acompaña también como representante de la Universidad María Ángeles Cedillo Medina, que es el responsable técnico de promoción de la salud. Y os vamos a contar una serie de líneas estratégicas en promoción de la salud de la universidad. ¿Se me escucha? Bien, en primer lugar quiero agradecer a Oliseo y a la universidad la invitación a participar en esta jornada para exponer lo que estamos haciendo en la universidad y lo que pretendemos desarrollar en un futuro. Estamos en un presente, pero también avanzando hacia el futuro. Aquí se ha hablado de bienestar durante las ponencias que hemos estado escuchando y nosotros también hablamos de bienestar, pero hablamos de un bienestar enfocado desde la salud física, psíquica y social. Cuando nos planteamos desarrollar un plan de universidad saludable, lo que nosotros quisimos poner en primer lugar era cuáles eran los fundamentos donde nos podíamos sentar en una base de universidad saludable. Una base que tiene dos pilares fundamentales, que es la Carta de Ottawa de 1987, que viene de una conferencia que se celebró en Canadá un año anterior, y en las conclusiones de dicha conferencia se recogieron y se sentaron las bases de lo que hoy denominamos movimientos de universidades promotoras de la salud. La Universidad de Sevilla, 10 años posteriores, en 1998, se adherió a esa Carta de Ottawa. ¿Qué se pretende con esa Carta de Ottawa? Pues establecer las actuaciones necesarias para mejorar el entorno físico, el entorno medioambiental, económico y psicosocial de la comunidad universitaria y transferirlo también a la sociedad. Y el segundo gran pilar que nos está asentando nuestro fundamento es la Agenda 2030, que tiene como objetivo un plan de acción global a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Nuestro eje fundamental en promoción de la salud son las personas. Las personas es el eje fundamental de todas las actuaciones. Bien, pues con estos dos pilares, la Universidad de Sevilla entonces asume la responsabilidad de integrar ambos marcos en un ecosistema diario en materia de salud. Y para ello lo importante era que los diferentes programas de los rectores y la actual rectora que también lo recoge y el plan estratégico de la universidad lo recogiera. Pero más allá de los planteamientos de personas que van ocupando los cargos de rectores y rectoras en la universidad, era necesario que estuviera marcado por una normativa, por el estatuto de la universidad, es decir, su máximo rango normativo. Y hay un artículo 92 en el estatuto recién reformado en el 2025 que dice que la Universidad de Sevilla se compromete actuar para mejorar la salud de todos sus miembros de la comunidad universitaria y desarrollar programas para el cuidado de la salud mental y emocional de todos sus miembros, pero especialmente el estudiantado por la situación que vivimos a diario. Con este fundamento, lo que planteamos, muy bien, tenemos un fundamento, pero ¿qué se entiende por universidad promotora de la salud? Para poder abordar. Y sobre esa base de qué se entiende por universidad promotora de la salud, nosotros trabajamos en que es aquella que promueve ambiente y entorno físico saludable, pero al mismo tiempo facilita la creación de un ambiente psicosocial armónico y que estimula el desarrollo de recursos y prestaciones de servicio para que ello se lleve a cabo, promoviendo una educación de la salud de forma integral, pero al mismo tiempo fomentando la investigación y la transferencia del conocimiento, que son ejes fundamentales de la universidad. ¿Y ello cómo se hace? Pues lo primero que tiene que hacer una universidad es marcar una política en promoción de la salud. Es decir, yo quiero dirigirme hacia ahí. Una vez que tengo esa política, ¿qué acciones en materia de docencia, en investigación, en transferencia voy a realizar? Pero un eje fundamental son las personas. Si tú no las dejas participar y le das canales de comunicación y participación, es imposible que se desarrollen esas acciones. Pero solo no se va a ningún lado. Entonces decidimos establecer relaciones, convenios y alianzas con empresas e instituciones en materia de promoción de la salud. Y todo ello tiene que tener un alcance global, un alcance socioeconómico y ambiental, un ambiente en el nivel laboral. Hay que descender para ver la situación de la plantilla de las universidades y del estudiantado, pero hay que ver también el nivel social de relaciones y, por último, el nivel individual, que, como veremos, conjuga diferentes ciclos vitales en la universidad. Aquí hay personas desde los 18 años hasta los 70 años, conjugando un espectro bastante importante del ciclo vital. Teniendo en cuenta cuál era lo que se entiende por promoción de la salud en una universidad,
lo primero que nos planteamos antes de hacer un plan es hacer un diagnóstico, y se han hecho varios diagnósticos. En esos diagnósticos lo que se ha analizado es el entorno saludable, es decir, el entorno físico y medioambiental de la universidad, cómo se encuentra. Posteriormente analizamos el entorno psicosocial, planteamos qué estructuras, recursos y servicios tiene la Universidad de Sevilla para abordar un próximo plan, qué estilos de promoción de la salud queremos llevar a cabo y cómo vamos a inducir a ese estilo de promoción de la salud, pero al mismo tiempo de los dos ejes fundamentales junto a la transferencia es la docencia y la investigación. Teníamos que desarrollar actuaciones en materia de docencia e investigación para que eso fuera transversal. Sobre esa estructura hemos elaborado un plan que tiene como fundamento, como no puede ser de otra manera, la Organización Mundial de la Salud, pero también los criterios de la Red Universitaria de Promoción de la Salud, la REUS, de la que estamos adheridos 57 universidades españolas y estamos adheridos a la RIUS, a la Red Latinoamericana de Promoción de la Salud. Junto con esos fundamentos de los diagnósticos, la Organización Mundial de la Salud y la REUS, era necesario saber cuál era el objetivo del plan. Y el objetivo del plan es que no nacemos desde cero. Era coordinar todas las actuaciones que se hacían en la universidad en materia de docencia, de investigación, de transferencia, de servicios, de recursos y plasmarlo en un plan. Un plan que tiene que tener 5 principios fundamentales, sin el cual no se puede llevar a cabo. El primer principio es el principio de igualdad y equidad. Debe llegar a todo el mundo, a la diversidad, pero no solo la diversidad étnica y religiosa o sexual, sino también socioeconómica que contempla la universidad. Debe tener un principio de transversalidad, debe impregnar la salud todos los ejes que realiza la universidad. Como las personas son los fundamentales, sin participar las personas no podemos llevarlo a cabo, con lo cual hemos diseñado un canal de comunicación y un plan de comunicación para que las personas puedan aportar ese plan. Y como dije anteriormente, teniendo en cuenta 2 principios fundamentales. El principio de perspectiva de ciclo vital, se conjugan personas desde los 18 años hasta los 70 años en la universidad, y también un principio de flexibilidad, es decir, que las evidencias científicas y las experiencias demuestran que pueden ir modificándose los condicionantes que estamos hablando en este momento, con lo cual hay que adaptar y flexibilizar ese plan a los condicionantes. Sobre eso se plantearon 5 objetivos estratégicos, que era mejorar el entorno y los hábitos de salud de la universidad, potenciar la formación académica con materia de salud y sostenibilidad, fomentar la investigación y la transferencia de conocimiento, cuántos grupos de investigación están trabajando en ese aspecto, desarrollar la participación de la comunidad universitaria y establecer alianzas con instituciones, y por último, qué recursos y servicios va a poner la universidad para que su plantilla de PDI, PTGAS y su estudiantado, una comunidad de cerca de 80.000 personas, puedan alcanzar esos criterios de salud que estamos intentando marcar. Sobre esos 5 principios se establecen 11 objetivos generales y 47 acciones que no voy a detallar porque no tenemos tiempo en este momento de hacerlo. Pero se abordan en 5 objetivos fundamentales. Lo primero era necesario que abordemos el entorno físico saludable, desde el punto de vista de la higiene industrial, de la seguridad en el trabajo, de la ergonomía en el mobiliario y en el equipamiento, del plan de emergencia y autoprotección, de espacios de recreación y convivencia, como zonas office, instalaciones deportivas, zonas jardinadas, salas de la estancia, todo aquello que favorezca un entorno físico que sea adecuado para la salud de la persona. Una vez que tenemos el marco del entorno físico, era necesario acompañarlo del entorno ambiental y sostenible. Es decir, estamos haciendo bien la gestión de la eficiencia del agua y la energía, la gestión de residuos y el programa de reciclado lo estamos abordando de forma adecuada, tenemos una movilidad sostenible en la universidad, tenemos iniciativas concretas como por ejemplo alimentación saludable y sostenible hecha real, que posteriormente mi compañera os pondrá de manifiesto. Y el tercer aspecto que teníamos que tener en cuenta es lo que se está abordando en esta jornada. ¿Hay un entorno psicosocial saludable en la universidad? Es decir, ¿se está creando una cultura organizacional con actitudes y creencias que afecten al bienestar físico de la persona y psicológico y maximice el bienestar, entendiendo el bienestar como estar una persona en las mejores condiciones? Es decir, ¿qué condiciones teníamos que nosotros abordar para aprobar eso? Y establecimos que es necesario realizar estudios de clima laboral para ver cómo se relacionan las personas entre sí, que era necesaria una política de prevención para tolerancia cero ante cualquier ataque a la dignidad de la persona y si no, actuar,
y tiene que tener un protocolo, que era necesario la participación de las personas y se crea la red de referente para la convivencia y el buen trato, que ha sido reconocida por el Ayuntamiento de Sevilla con un premio, y lo que hace es que se forma a personas en cada centro para que sean las personas referentes en ese centro para la escucha y la ayuda a personas que están teniendo problemas, sean estudiantes, PDI o PTGAS. Era necesario también favorecer ese bienestar con una política de conciliación de la vida familiar y laboral. Sin ello no era posible desarrollar muchas actuaciones. La transversalidad de la igualdad de género y la equidad era fundamental y, por supuesto, atendiendo a todas las capacidades de las personas, no a las discapacidades, sino a la capacidad que tenga cada persona. Y tendríamos que tener un recurso para ayudar a esas personas. Y ese recurso se crea a través de la Unidad de Psicología Aplicada, la UPA, que tiene como objetivo la coordinación de todos los servicios que tenía la universidad anteriormente y se va a desarrollar. Con una breve pincelada, la conciliación de la vida familiar y personal, se han creado 3 escuelas infantiles, donde de 0 a 3 años están los hijos de los estudiantes del PDI y el PTGAS y de la comunidad de la sociedad de Sevilla. También tenemos ludoteca, tenemos campamentos de periodos vacacionales en julio y agosto con el objetivo de esa conciliación. Tenemos una bolsa universitaria de canguro y también apoyamos a la dependencia en situaciones de salud sobrevenida o dependencia que puedan tener esos hijos menores que tengan algún tipo de discapacidad de la plantilla o del estudiantado. Junto con ello, nos planteamos un plan estratégico de inclusión, es decir, tener en cuenta las capacidades, y se ha desarrollado un segundo plan integral que no solo tiene en cuenta la discapacidad, sino las situaciones de salud sobrevenida que le puede llegar a cualquier persona en cualquier momento y atendiendo a las necesidades académicas especiales. La tercera pata que establecimos que era necesario que todo eso se desarrollara con igualdad y equidad. Y hay un tercer plan de igualdad, hay una normativa contra el acoso y hay una comisión que vela por marcar las directrices fundamentales en ese aspecto. Pero un buen clima, un buen bienestar, es necesario tener también una normativa. Y la universidad en 2022 aprueba la normativa de convivencia para la Universidad de Sevilla, que marca cómo deben desarrollarse las relaciones entre las personas que trabajamos, estudiamos, investigamos en la universidad a diario, y si algo falla, que siempre se utilice un recurso, primero que es la mediación, antes que entrar en el poder, que es el régimen disciplinario. Con lo cual, esa norma de convivencia debe ser un eje fundamental para la buena convivencia en la Universidad del Bienestar. Pero teníamos que tener una herramienta fundamental para aquellas personas que, como se ha dicho aquí, en un momento determinado tienen una crisis, bien de ansiedad, de estrés o situación de salud sobrevenida y no tienen recursos y necesitan un apoyo psicológico, lo tengan de forma totalmente gratuita. Y eso se hace a través de la Unidad de Psicología Aplicada, la UPA, que actualmente se está desarrollando y que ahora mismo tiene a 3 profesionales dedicados de forma exclusiva a este servicio, pero que se irá potenciando con distintas especialidades, con la dirección técnica de una PDI de la Facultad de Psicología, pero con el apoyo de la Facultad de Psicología y de toda la universidad en esta prestación. Los principios fundamentales de la universidad son la formación y la investigación, con lo cual en este plan tenemos que tener en cuenta que intentamos que la mayor parte de las asignaturas incluyan una parte de la promoción de la salud, que se desarrolle el aprendizaje y servicio en materia de promoción de la salud, que se haga reconocimiento al desarrollo humano sostenible, que se hayan proyectos de cooperación con jóvenes en materia de desarrollo para transferir esos conocimientos que tenemos en formación e investigación. Una simple pincelada de los datos de docencia e investigación: más de 8.000 créditos de esta universidad recogen algo en materia de promoción de la salud. De 43.000 créditos, 8.000 siempre recogen algo de esto. En materia de investigación, un 20% de los 583 grupos de investigación también trabajan en materia de investigación de la salud. Son datos que pueden ustedes comprobar o podemos facilitarles si lo necesitan. Y por último, es necesario tener recursos. Muy bien las políticas que estamos dando, pero ¿qué recursos en realidad tenemos? ¿Tenemos focos de acción individual? ¿Podemos ofertarle servicios preventivos de atención clínica y psicológica, como está la clínica podológica, la clínica odontológica o la unidad de la UPA, la unidad de psicología aplicada? ¿Es necesario que la universidad vaya flexibilizándose y ocupando de estos servicios y creando unos nuevos porque demandan la comunidad universitaria y la sociedad? Y en este aspecto, de forma muy concreta, mi compañera María Cedillo os va a explicar qué servicios individuales se están prestando. Bueno, buenos días. Primero, dar las gracias a la organización
y quería hablar con las personas que hoy nos acompañan porque me parece una coincidencia maravillosa si es así. Hace ya mucho tiempo, en 2007, fuimos a un congreso, al primer congreso de universidades promotoras de salud que se celebró en Ciudad Juárez, en México, y no sé si hay alguna persona que estuviera allí ese día, en ese momento. Bueno, pues nos dimos cuenta que las universidades trabajábamos en promoción de la salud, pero no estábamos organizadas. Entonces, justamente en Ciudad Juárez fue donde se creó la RIU, la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de Salud, que si conocen al profesor doctor Irán Arroyo, es la persona que coordina actualmente la red y con la que tenemos un trabajo de vinculación bastante estrecho. Bueno, pues como ha dicho Agustín, os voy a contar un poquito y aterrizando en terreno los programas de promoción de la salud. En esta mañana se ha hablado de bienestar físico, emocional, mental y social. Los programas de promoción de la salud precisamente lo que quieren es abordar eso, es ayudar a la comunidad universitaria para que tengan mayor bienestar. Hace 2 años se creó, este es nuestro segundo año consecutivo, se creó el programa de asesoramiento individualizado en alimentación saludable. Carmen Moreno ha dado esta mañana pinceladas de, bueno, que hay dentro del estudio HBSC, una de los ítems que se estudian es el tema del desayuno, la alimentación. Para nosotros ha sido un programa bastante sorprendente porque está abierto tanto a PDI como a PTGAS como a alumnado y están asistiendo los 3 colectivos. En el caso de estudiantado, tenemos tanto chicos como chicas, en muy poquita proporción mayor de chicas, pero lo que nos llama curiosamente la atención es que cuando acuden no hay ningún tipo de control de peso, no quieren controlar el peso. Les ayuda a su rendimiento académico. Quieren aprender a comer mejor porque les provoca bienestar emocional saber que su alimentación está organizada. Entonces, para nosotros está siendo algo bastante sorprendente que acudan por ese motivo, con lo cual cobra sentido que tengamos este programa porque el objetivo no es el control del peso, que también podría serlo, sino que tengan mayor bienestar emocional. Entonces, dentro de este programa se le acompaña a confeccionar una dieta saludable, se les orienta que dentro de los comedores universitarios de la Universidad de Sevilla también pueden conseguir un menú saludable y también se les acompaña para la adquisición de hábitos saludables tanto en alimentación como en ejercicio físico. Con lo cual, para nosotros está siendo un programa de éxito y el año pasado tuvimos la primera evaluación y en la pregunta abierta que dejamos para ver qué tal les parece este tipo de programa, una de las cosas que han mencionado y que para nosotros es un orgullo es que tienen un sentimiento de cuidado de la institución. Es decir, que la Universidad de Sevilla cuida a las personas que de manera, si por motivos de estudio hay un tiempo, o a los trabajadores y trabajadoras también, con lo cual pues nos sentimos bastante orgullosos de este programa. Con respecto al punto de salud sexual, es otro de los temas que también les preocupa a nuestros estudiantes. Está abierto también para los 3 colectivos, pero hasta ahora solamente han acudido estudiantes. Nos parece otra de la parte de la salud que debemos de cuidar. Nosotros dentro de este punto, todos los servicios que os vamos a contar son de carácter gratuito. Escriben a un correo que se gestiona, que es acusalud@us.es, y nosotros citamos a la persona a través de cita y también con convenios que ahora os vamos a contar. Con respecto a la salud sexual, tenemos distintos abordajes, es decir, una persona puede venir porque tenga un problema de orientación o diversidad sexual, puede venir porque haya tenido una práctica de riesgo y quiera hacerse la prueba de VIH o la prueba de ITS, puede venir también porque tenga un problema de percepción corporal, de deseo y de placer, y entonces tenemos profesionales que nos ayudan a llevar este servicio. Con respecto a deshabituación tabáquica, ya sabemos que las formas tradicionales de consumo, como es el tabaco, ahora se han diversificado. Nuestros estudiantes normalmente consumen vapers y cachimbas. Bueno, pues creamos este servicio y para nosotros es un privilegio poder guiar a los estudiantes que desean dejar de fumar
también al PT-Gas y al PDI que desea dejar de fumar, y lo derivamos a servicios de nuestro sistema sanitario o a profesionales dentro de la universidad. La idea no es solo o sea, que una persona que fume quiera dejar de fumar. Para nosotros también es que no se inicie en el consumo de tabaco. Para ello hacemos campañas de sensibilización por campus, es decir, durante todo el año, durante todo el curso académico, vamos organizando esas campañas. Y no lo hacemos solo, sino que para nosotros tener nuestras alianzas es lo más importante. Por eso os habíamos puesto aquí algunas fotos, por ejemplo, esa pequeñita de grupo es del Día Mundial sin Tabaco, que celebramos en nuestro rectorado, y también con la Facultad de Bellas Artes hicimos un concurso donde pedimos a los estudiantes que diseñaran un cartel para cuando un centro se adhiere como espacio libre de humo, tuviera una distinción, una acreditación, y justamente el cartel ganador, el dibujo ganador, no era un cartel, era un dibujo, fue de un estudiante de Bellas Artes que representó nuestro edificio más, más solemne, ¿no? Como el rectorado, como si tuviera detrás un ambiente sano, lleno de verde, de aire, ¿no? Provoca eso, ¿no? Y fue el que ganó. También implicamos a la Facultad de Comunicación porque serán nuestros expertos y expertas en dar nuestras noticias. Entonces, le pedimos que diseñaran una campaña donde provocaran que estamos en una universidad libre de humo. Y ganó la campaña Spoiler, Mira por ti, donde había diferentes estrategias que los estudiantes diseñaron para que las personas no se iniciaran en el consumo de tabaco, y si ya eran consumidoras de tabaco, vapor o cachimba, pues hubiera una percepción de querer dejarlo cuanto antes. Todo esto, ¿cómo lo hacemos? Pues como decía, no somos una universidad que esté aislada, es decir, somos como una ciudad dentro de la ciudad, estamos distribuidos por distintos campus, y para nosotros es fundamental la colaboración intersectorial. Es decir, tenemos el Ayuntamiento de Sevilla, el Servicio de Salud de nuestra mano, tenemos a la Consejería de Salud también de nuestra mano, los centros y profesorados también son personas que están implicadas en toda la promoción de la salud, con lo cual para nosotros la parte de la participación tanto de instituciones de fuera como de dentro y de toda la comunidad universitaria es muy importante. Como ha dicho Agustín, el Plan de Universidad Saludable es un plan que actualmente pertenece al Vicerrectorado de Bienestar, Salud, Diversidad e Igualdad, porque hace poquito hemos tenido el nuevo cambio de gobierno y hay una rectora, y ese es el vicerrectorado que ahora mismo encabeza las acciones de promoción de la salud. Como podéis ver, por un lado tenemos servicios imbricados, ¿no?, en toda la promoción de la salud, y por un lado tenemos la Defensoría Universitaria en caso de tener que acudir. No estamos exentos ni de investigación ni de cultura, es decir, también van de la mano de las acciones de promoción de la salud. Por supuesto, nuestra dirección de comunicación, porque no hacemos nada si no se ve. Entonces, son las encargadas de dar a conocer las acciones que hacemos a través de redes sociales. Por otro lado, como también ha dicho Agustín, tenemos formación en todos los ámbitos relacionados con la salud. Vamos perfilando, por ejemplo, hace ya 2 años estamos trabajando para el PT-Gas, un curso de menopausia, era la primera vez que se abordaba esto en la Universidad de Sevilla, y bueno, pues estamos contentos con el resultado que está dando. Y con respecto a otros servicios, como el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, tiene más implicación con el personal que trabaja en la universidad, pero nosotros nos encargamos más de promoción de la salud, un poquito más restringido para estudiantes. Para casi terminar, este es el estudio que no sé si en algún momento alguna de las personas que están aquí lo conocen o están participando. Es un estudio que hacemos con la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de Salud y con nuestra red, con la Red Española de Universidades, y es sobre estilos de vida. Hasta ahora ya nos quedan como unos 400 personas de muestra. Nuestra muestra era de 2000 y pico de estudiantes y ya estamos a punto de conseguirlo, y bueno, pues en el momento que estén los resultados, pues los compartiremos para que seáis conocedores de cómo están nuestros estilos de vida en la universidad. Como conclusión,
Pues deciros que bueno, pues desde el 1995 la Universidad de Sevilla trabaja en promoción de la salud de manera más organizada a raíz de ese encuentro en Ciudad Juárez, donde empezamos a darle forma al resto de universidades. Y bueno, pues que se están realizando y se están implementando un amplio conjunto de programas y de recursos, que todo esto es posible gracias a la participación de toda la comunidad universitaria. Preguntamos antes de actuar, es decir, nuestros programas tienen el sentido de tener presentes las necesidades que nos plantean. También integramos la promoción de la salud no solo en la formación, sino también en la investigación y, por supuesto, después la transferencia. Y como os decía, esto no es algo que hagamos solos, sino que depende de instituciones y de otros servicios de la universidad, no solo de promoción de la salud. Y nada, seguimos trabajando para llevar la salud a los tres colectivos y, por supuesto, también a la sociedad. Muchas gracias. Gracias, María Gemín. A continuación tiene la palabra doña Cosette Franco Muñoz, de la Universidad Pablo Olavide, que nos hablará sobre salud mental en la adolescencia, la perspectiva de género. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a Uliseus por contar conmigo. Bueno, yo vengo de la práctica, soy directora de una entidad social y voy a hacer un pequeño diagnóstico. No me da tiempo a contar qué hacemos, pero sí a tener unas primeras pinceladas de cómo trabajamos y qué cosas hacemos y sobre todo qué nos encontramos con los adolescentes. Cuando hablo de adolescentes me estoy centrando fundamentalmente en la edad entre los 11 y los 16 años, que es nuestro núcleo fundamental de trabajo, ¿vale? Si me permitís, aquí voy a hacer una pequeña dinámica que utilizo siempre cuando voy a las aulas y a los talleres, e incluso en las casas también lo he hecho, ¿vale? Yo le pregunto a los chicos y a las chicas y les digo, ¿hay algo especial en ti? Así mirándole a la cara, ¿no? Como estoy haciendo ahora mismo con la compañera. Y les pido que después de darle esta frase piensen en una persona y en una emoción. Hay veces, yo soy muy flamenca, como venís de fuera, pues no puedo evitar en tener este pellizco, entonces pues hay veces que incluso canto, ¿no? Y les digo, hay algo especial en ti, les canto y todo, ¿no? Si hubiera aquí algún profesor de literatura, pues entendería que esa frase es absolutamente nominativa, ¿verdad? Pero la realidad es que la respuesta a esta frase, en menos del 3%, se reflejan en sí mismos o piensan en sí mismos. No me suele pasar. Creerme que he hecho esta dinámica, ya me vais viendo que yo soy un poco vehemente, y he hecho esta dinámica en muchísimos espacios, insisto, tanto en las casas como en las aulas, como en la universidad. La realidad es que los chavales no piensan en sí mismos. Entonces, la primera pauta, si me hablan de salud mental adolescente, no puedo evitar pensar en la que yo considero, o la que consideramos, mejor dicho, la pandemia adolescente, que tiene que ver con la falta de autoestima. Los chavales no se identifican. Si ahora insistimos, le damos una vueltecita a la rueda y le digo, además de pensar en ti como en algo especial, piensa en una emoción y siempre depositan las emociones positivas en otra persona, en la otra tercera persona que piensan que no son ellos. Para intentar ordenar lo que me encuentro desde la práctica, insisto, que es la voluntariedad y creo que la encomienda. Por supuesto, hace la diferenciación entre chicos y chicas, pero me he tomado la libertad de ordenarlo o de sistematizarlo brevemente por espacios, por los espacios en los que trabajo, ¿vale? Antes habéis hablado de cómo las chicas tienen esa sobreexposición. Yo lo que me encuentro fundamentalmente son chicas que sufren porque se tienen que acostar sin hacerse un skincare, que no sé si lo pronuncio bien, pero con una proyección de la imagen exagerada, mientras que los chicos siguen sufriendo, bueno, pues ese silencio emocional o esa falta de gestión emocional, que tengo que deciros que subrayemos en esto de salud mental adolescente que el bienestar
creo que aquí todos coincidimos, no es la ausencia de problemas. El bienestar tiene que ver con sentirte bien contigo misma. Entonces ya nos estamos encontrando con una discrepancia, porque si no tengo autoestima, aunque tenga de todo o tenga todo, la realidad es que no me siento bien conmigo misma o conmigo mismo. ¿Esos espacios de desarrollo de los adolescentes? Bueno, pues los he distribuido de la siguiente manera. En las casas. Solamente voy a poner un ejemplo. Perdonadme que mi intención no es ser la vanidosa en absoluto. Lo digo con toda la humildad, pero me llamaron para Canal Sur Radio para hacer un podcast y vamos a hacer uno, llevamos 9. Hacemos uno al mes porque no podemos dedicarlo más tiempo, pero empiezas a tirar de la manta y resulta que es que las adicciones, la soledad, pues yo qué sé, las redes sociales, los problemas psicológicos, psiquiátricos, etcétera, 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 que están un poquito explotándonos en las manos. Esa es la sensación que tengo. ¿Qué me encuentro en las casas? Fijaros, hay un problema. Hace 2 años estuve en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, haciendo una estancia corta para trabajar con lo que ya intuís que es mi pasión, que es los adolescentes, y me comentaban, me decían que hay otras necesidades y que no tenían conciencia del concepto de violencia filioparental, que es una problemática que sucede dentro de los hogares. Sospecho que no sucede exclusivamente, lógicamente, en España, pero que puede estar silenciada. ¿Cuál es la primera pauta o la primera cuestión que me surge? Evidentemente que estamos entendiendo la educación mal, o, para no ser muy pesimista, regular. Los estilos de socialización parental se gestionan normalmente con este interés en llegar a cabo una educación democrática con te lo doy todo, lo estamos confundiendo. Después hay una falta de creencia o de fe o de, no sé, en reconocer, una falta de reconocimiento, en reconocer el poderío, que es una palabra además muy española, si me la permitís, el poderío que tiene la educación, la fuerza que tiene la educación para paliar estas situaciones. Este problema de la violencia filioparental en nuestro país son 5.000 denuncias al año, es decir, 13 denuncias al día de papás y mamás que llevan a sus hijos adolescentes a la administración pública diciéndole, señores, aquí tienen este bichito de luz, como yo les llamo en términos coloquiales, que además come mucho porque es adolescente y que no soy capaz de controlar, no puedo hacerme cargo de él. Este problema además sigue teniendo un tinte de género. Tiene el dudoso honor de ser las chicas quien más llevan a cabo este tipo de conductas, especialmente en la violencia verbal, y además, por ende, atañe o atenta contra especialmente las mujeres que seguimos siendo quienes desarrollamos labores de cuidado. En las casas nos encontramos también un gran enemigo que es absolutamente vertiginoso, está creciendo, incapaces de controlarlo muchas veces. Espero que algún día se vea esta imagen de un niño fumando con el mismo choque visual que supone ahora mismo prestarle o cederle a nuestros hijos y a nuestras hijas un ordenador inteligente, que no un móvil, porque esa palabra a veces tiene matices diferentes. Bueno, ya he hablado antes de las diferencias y creo que el compañero también se va a centrar en las diferencias del acceso a las nuevas tecnologías, todos los mitos que conlleva en torno a su uso. Por ejemplo, hay padres y madres que nos dicen, yo estoy súper tranquila porque es que mi niño no tiene móvil. Y claro, yo le digo, estupendo, no le hace falta porque ya utiliza tu tablet. Y no tenemos esa conciencia. Hay muchos mitos, pero no me quiero detener exclusivamente en eso. Hay un tema encima de la mesa absolutamente amenazante, cada vez más con mayor impacto, y es el acceso a la pornografía. Hace poco, en un congreso, en unas jornadas que compartimos también estaba Agustín, nos contaban los policías de agentes tutores de la Policía Local de Sevilla cómo había una madre que decía, bueno, mi hijo está siempre metido en la calculadora del móvil, estaba muy tranquila porque estaba todo el tiempo accediendo a la calculadora. Me empecé a sorprender, aquí viene la ceguera de los adultos, cuando mi hijo no aprobaba matemáticas, no aprobaba la asignatura. ¿Y cómo es posible si está todo el tiempo metido en la calculadora? Pues sencillamente porque la calculadora lo que hacía era darle acceso a un banco minado de pornografía, tanto de imágenes como de vídeos, etcétera, etcétera. El peligro asociado a la visualización del porno
bueno, tiene mucho que ver con el algoritmo, es que los chavales están accediendo solos en sus casas, porque el acceso a esa pornografía a través de redes sociales se produce en nuestras casas, paré con nosotros, la edad media es los 11 años, y si escuchamos bien, yo desde que cumplí los 40 veo muy poco, pero escucho cada vez mejor, vamos a pensar en las cosas positivas de la edad. Y cada vez más se accede más pronto, porque si la media está en 11 años, es que ya hay niños de 9 años que acceden a la pornografía cuando ni siquiera saben qué es el consentimiento. Ni siquiera hemos hablado de la afectividad o de las relaciones íntimas y personales. Y tengo que deciros además que está íntimamente relacionado, o así lo vislumbran los estudios relacionados con el acceso a la pornografía, con una posterior trayectoria de delincuencia. En el corredor de la muerte de Estados Unidos, si hay algo en común que tienen todos esos asesinos en serie y esas personas que están privadas de libertad, es que han estado expuestos en su más tierna infancia a imágenes de violencia sexual explícita. En las casas, además, hay otra cosa que me preocupa mucho, y es que hay muchos padres que te dicen: mi hija no cuelga nada en redes sociales. Y se quedan así reposados en sus bancos. ¿Y cuál es la tristeza? Que es que son los padres quienes están publicando las fotos de los hijos. Pero me temo además que profesionales del ámbito. A mí me han llegado a decir, yo soy súper activa en redes sociales, lo digo desde ya por si alguien me quiere seguir. Y me empiezan a decir, yo cuelgo muchas cosas del trabajo, soy una profesional libre, me tengo que ganar la vida y me parece una herramienta súper útil en este ámbito. Me han llegado a decir que no quiero a mis hijos porque no comparto sus fotos en redes sociales. Entonces es que existe una normalización de ver a los menores, además los ves, pues yo qué sé, comiendo, haciendo tareas diarias absolutamente costumbristas, y cabe subrayar que los pedófilos que tienen un espacio abierto absolutamente a sus anchas en las redes sociales, el 70% de las imágenes que buscan los pedófilos, lo digo por también proteger a nuestros menores y adolescentes, no son imágenes de desnudos. El 70% de las imágenes son chicos desayunando, yendo al colegio, y eso parece ser que es lo que estos señores buscan. Me he encontrado incluso con personas que quieren compartir o comparten conversaciones de WhatsApp con sus hijos porque son muy buenos educadores y quieren demostrar cómo educan bien a sus hijos, y comparten conversaciones privadas de menores y encima dicen: le he pedido a mi hijo permiso para compartirlo. Como si el criterio del menor, cuando ya los profesionales estamos cansados de decir. Yo he recibido un montón de críticas porque hace 2 años fui otra vez a un medio de comunicación y me preguntaron cuál sería la edad, ¿no? Y la presentadora, haciendo muy buen uso de su palabra, me puso un poquito entre las cuerdas, que yo me resistía. Dije los 16 años y no os podéis imaginar las críticas que recibí. Creo que cada vez más se está poniendo o estamos tomando conciencia sobre esa cifra. Eso es lo que ocurre en las casas de una manera muy, muy resumida. En la calle, ¿qué nos encontramos en la calle? Hace poquito he estado hablando con una directora de distrito, bueno, que es una distribución que hacemos aquí en la ciudad de Sevilla, directores de barrio, por decirlo de alguna manera, y me decía que el mayor número de reclamaciones que reciben en su departamento tiene que ver con que corten los bancos de las calles, porque los chavales se sientan. Gravísimo, claro, es que estamos viendo a los adolescentes como una amenaza. Difícilmente se van a poder sentir bien consigo mismos si no tienen un espacio de reunión, espacios públicos en la calle, donde reciben constantemente esos espacios para que corten los bancos y no puedan sentarse por miedo a otras cosas como pueda ser el consumo, por ejemplo, de alcohol, las litronas, que popularmente se le llama aquí a la cerveza. En la calle nos hemos encontrado con que tengo que hablar, perdón por un breve minuto, de un programa de mentoría juvenil en las que son un programa que ponemos en marcha desde Albores, en el que unos jóvenes con carácter voluntario, insisto en esta palabra, carácter voluntario, hacen de mentores o de guías de otros chicos y chicas en la ciudad, haciendo, bueno, labores o de guía en zonas vulnerables. Recibimos para 20 plazas 76 solicitudes, más de 3 veces las plazas que teníamos.
estoy entendiendo que existe una necesidad imperiosa de darle recursos de ocio y tiempo libre a mayores. 5 minutos. Vale. En las aulas también me encuentro que cuando se le pregunta a los chicos y a las chicas qué quiere ser de mayor, la respuesta normalmente se traduce en la proyección hacia su profesión y no hacia su realización vital. Algo estaremos haciendo mal los adultos que le transmitimos esa presión y esa necesidad, porque estoy segura que si pregunto aquí a cualquiera de vosotros que tenéis hijos e hijas, yo tengo mellizos de 15 años, o sea que sé bien lo que es la adolescencia, y mi preocupación, mi motivación y mi entrega sería que mis hijos fueran felices y por encima de la ocupación que tengan. En las aulas me sigo encontrando que el mayor problema que me comparten el profesorado es la convivencia educativa. Cada vez más chavales me dicen, todos los días me insultan, normalizado delante de otros adultos. Y esa tolerancia cero al maltratar, no al maltrato, al maltratar o al tratarnos mal, pues me temo que a veces pues está invisible o le vamos dando una patadita hacia adelante bueno, pues a ese maltrato que reciben. También me encuentro a profesorado absolutamente desbordado con todos los requerimientos que tiene, un currículum cada vez más exigente y sin herramientas para trabajar y afrontar situaciones que me invitaron a la maestría bueno, que acredita, ¿no?, al alumnado para ser profesores, y les preguntaba, yo que admiro a la gente que estudia ciencia, les preguntaba, bueno, ¿y qué vais a hacer cuando un alumno os diga que se quiere suicidar? Y se producía un silencio incómodo porque saben mucho de matemática o mucho de literatura, que está estupendamente bien, entiéndanme, por favor, pero tenemos pocos recursos o poca formación respecto de cómo vamos a enfrentar las aulas y qué nos vamos a encontrar. Por si fuera poco, en la sociedad creo que debemos tener en cuenta respuestas en serio, que no en serie, que conozcan la realidad, que conozcan el barro. Ahora amenazaba, ya habéis mencionado algo, el vapor, la violencia como el consumo del ocio, ¿no?, muy vinculado al disfrute. Voy a ver violencia para disfrutar, cosa que no entiendo. Los patinetes en chicos de 14 años con patinetes que alcanzan los 50, los 60 kilómetros por hora. Ya he hablado de la cosmeticorexia en el caso de las chicas, y en el caso de las chicas el aumento absolutamente preocupante de los trastornos de conducta alimentaria por el castigo y la presión respecto de la estética. Creo, utilizando terminología nuevamente adolescente, que necesitamos un poliamor en la intervención social, parejas abiertas, otra forma de relacionarnos, me da igual el formato que le queramos dar, pero necesitamos una intervención que no solo pivote en la intervención psicológica o no solo en la educativa o no solo en la social, sino que podamos tejer redes que garanticen la sostenibilidad, que garanticen esa red sólida, no redes sociales, entiéndanme por favor, esas redes, y un poquito de esperanza, porque es que me veo a los chavales y en las aulas de la universidad que es que existe una desesperanza generalizada con la que es muy difícil trabajar. Ellos me decían, y aquí voy a terminar ya, me decían que falta buen que falta buen rollo textualmente. Voy a centros educativos y a casas, porque trabajo en los domicilios, como os he comentado antes, en los que tú entras y se percibe la tensión. Tú parece que entras y estás como pudieras cortar el ambiente, ¿no? Entonces, para terminar, porque para muestra un botón, os voy a pedir por favor que os pongáis de pie. A ver si le hacemos llegar también al alumnado que nos está viendo en diferido. Y para fomentar ese buen rollo, ¿vale? Porque además decimos, yo la primera he entrado y digo, hay que ver lo sociable que soy, y me he sentado allí sola. Entonces, pues os pediría por favor que para muestra un botón seamos capaces de transmitir ese buen rollo en este espacio profesional que tanta luz me está arrojando, y que a los compañeros que tenéis al lado y al otro lado, pues le podáis dar el buen rollo así para darle paso al siguiente compañero, ¿no? Os agradecería si os podéis dar la mano, agradeceros que habéis dedicado el tiempo de hoy a venir y que os acerquéis un poco.
Bueno, muchas gracias, Cosette, y perdona la presión del tiempo, pero es que se nos va. ¿Vale? A continuación nos va a exponer una ponencia sobre la salud mental, bienestar en la población joven, una mirada desde las desigualdades sociales y los determinantes estructurales, doña Ikram Benazizi David, del Instituto de Estudios Sociales Avanzados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Córdoba. Hola, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la UNAM, a la Universidad de Sevilla y a Uliseus por la organización, por la invitación a participar en este seminario, que me parece sumamente relevante e interesante en el contexto actual que estamos viviendo. Yo vengo del CSIC, soy epidemióloga social y mi línea principal de investigación son las desigualdades sociales en salud. Y quiero hablar hoy de salud mental y bienestar en población joven, pero desde una perspectiva que considero sumamente imprescindible, la de las desigualdades sociales y los determinantes estructurales. Para empezar, situemos la magnitud del problema. Sabemos que los datos son consistentes. 1 de cada 7 adolescentes está afectado o afectada por problemas de salud mental. Es ya la segunda causa de mortalidad entre este grupo de población y el 50% de estos trastornos comienzan antes de los 18 años. Además, sabemos que la salud mental juvenil empeora desde hace 2 décadas aproximadamente, con aumentos sostenidos tanto de ansiedad, depresión y malestar emocional. Por lo tanto, no estamos ante un fenómeno nuevo, sino una tendencia estructural que está creciendo y que nos preocupa en todos los términos. Parte de este aumento puede estar influido por la pandemia de COVID-19, como se ha dicho en las presentaciones anteriores, también por una mayor concienciación y a veces por un menor estigma, pero sin embargo la tendencia general apunta a un empeoramiento internacional en todos los países, tanto de ingresos medio bajos como de ingresos altos, de manera sostenida. Y bueno, este empeoramiento no se produce de manera homogénea, no está afectando a todos los grupos de la misma manera. Afecta a ciertos grupos en ciertos contextos y bajo determinadas condiciones sociales, y esto nos lleva a una pregunta, ¿no? Clave en esta ponencia. ¿Qué es lo que estamos dejando fuera realmente cuando hablamos de salud mental juvenil? Durante muchos años las intervenciones, las investigaciones que se han realizado han estado centradas en lo individual, en lo biológico, en la psicología, en el comportamiento, pero la evidencia nos dice que esto no es suficiente, que necesitamos integrar el contexto social, económico y político en el que viven los y las jóvenes, porque la salud mental no ocurre en el vacío. Por lo tanto, mi tesis es sencilla pero profunda, en la que quiero analizar con todos vosotros y vosotras las diferentes capas, ¿no?, que explican estos contextos sociales que afectan de manera directa las personas. Por lo tanto, no es la salud mental juvenil, como otros ámbitos de la salud, está socialmente determinada, no se distribuye al azar. Tenemos ya datos que nos demuestran esto. Se distribuye según desigualdades sociales, económicas, de género, territoriales. No es lo mismo vivir en un entorno urbano o rural. Y de oportunidades también, el acceso o falta de acceso a las oportunidades. Por lo tanto, cuando queramos abordar este tema tan complejo, necesitamos un enfoque estructural para ello. Y para entenderlo, en nuestras investigaciones utilizamos el marco de los determinantes sociales de la salud, que son precisamente esas condiciones en las que nacen las personas, crecen, viven, trabajan y envejecen y que afectan de manera directa a su salud. Como podéis ver en la figura, este marco tradicional de la Organización Mundial de la Salud está distribuido por capas, ¿no?, lo que se conoce también como capas de cebolla, y va desde los factores individuales hasta factores más macro, comunitarios, institucionales y políticos. Y en los trastornos mentales sabemos que están fuertemente determinados por factores sociales y estructurales, no solamente individuales, y en este sentido lo que encontramos en nuestras investigaciones es que entre los factores económicos, la pobreza, la desigualdad, el desempleo, los factores sociales, la educación, las relaciones, la exclusión social, la discriminación, así como el entorno comunitario y de residencia, pueden favorecer tanto a la aparición de eventos vitales adversos y estrés social.
Aquí vamos a empezar por uno de los determinantes sociales más robustos, que es la desigualdad socioeconómica. El nivel socioeconómico o la clase social a la que pertenecen las personas es un predictor clave de la salud mental a lo largo de la vida. Y en este gráfico vemos cómo este estudio realizado en los países de la OCDE, donde las personas con menores ingresos tienen hasta 3,5 veces más probabilidades de experimentar síntomas depresivos de moderados a graves que aquellas con mayores ingresos. Y esto nos refleja una relación bidireccional. Por una parte, un estatus socioeconómico bajo perjudica la salud mental y por otra, una mala salud mental o una deficiente salud mental puede dificultar directamente el acceso a la obtención de ingresos o la búsqueda de empleo. Por lo tanto, se crea un círculo vicioso que va retroalimentando esta relación. En este sentido, las políticas deben centrarse en abordar no solamente los síntomas, no tenemos que centrarnos solamente en los síntomas, que sí es fundamental, pero las causas profundas, las causas de las causas que no se observan en ese iceberg sobre los problemas de salud mental, incluidos los factores socioeconómicos. Y un aspecto menos discutido, pero muy relevante, es la desigualdad digital, ¿no? Hablamos en las ponencias anteriores sobre esa exposición a redes sociales o esa exposición a factores de riesgo como la pornografía, por ejemplo, pero los jóvenes de entornos desfavorecidos suelen tener mayor vulnerabilidad digital que los que viven en unos contextos más favorecidos. ¿Por qué? Porque existe tal vez una menos mediación parenteral, menor alfabetización digital y mayor exposición a riesgos online. Y esto hace que ese impacto emocional del uso intensivo de redes sociales sea mayor en quienes ya están en una situación de riesgo o ya parten de una situación de riesgo. Y el género se ha hablado anteriormente en dos ponencias sobre este determinante estructural y un eje fundamental sobre el que giran todos los demás determinantes que, bueno, los datos internacionales nos muestran que las niñas son menos felices, que los niños tienen casi la doble prevalencia de tener síntomas depresivos y de ansiedad y también de autolesiones más que los chicos, y esa brecha vemos que aumenta con la edad. Las explicaciones combinan tanto factores biológicos, pero sobre todo sociales, ¿no? Hablamos de esa presión estética, de esa violencia simbólica, de las relaciones afectivas, de las expectativas de género y del clima escolar en sí. Por lo tanto, rescato también lo que comentaba antes Carmen, la socialización de género como determinante estructural de la salud. Y aquí en el gráfico vemos este estudio que se ha realizado en 74 países diferentes con diferentes ingresos y se observa que la tendencia es sostenida en el tiempo. Las chicas, la magnitud de brecha de género es sostenida entre chicos y chicas, pero se invierte en algunos lugares, por ejemplo, como Jordania y Arabia Saudí, lo que sugiere un poco un origen más social que propias diferencias biológicas. Esto puede explicarse por los roles tradicionales de género en estos países o también cuando trabajamos con enfoques interseccionales y vemos en nuestros contextos personas de origen migratorio. Esto se puede explicar, ¿no?, por esa paradoja que existe entre un rol tradicional que se espera más de las chicas en nuestros contextos que en estos países. Entonces, lo que decían antes en las ponencias anteriores, ese rol de tener que ser buena esposa, buena madre, triunfar en los estudios, pero también ceder a esa presión estética que se espera, estar más delgadas, más guapas, etc. Y estas desigualdades se acumulan a lo largo de los años y afectan más a grupos vulnerables. No es lo mismo pertenecer a una minoría étnica, por ejemplo, las poblaciones gitanas, a poblaciones migrantes o descendientes de migrantes, personas racializadas, jóvenes del colectivo LGTBI+, o población indígena en otros países, que hemos visto que están más afectados por estas situaciones, incluso cuando realizamos investigación con estudiantes internacionales universitarios que vienen de otros contextos y describen esta perspectiva de una mayor problemas de aislamiento, de soledad y de síntomas de salud mental. Y otro factor
determinante es el entorno escolar, ¿no? El estrés académico, el clima escolar, la integración y las relaciones con los iguales que influyen de manera directa en el bienestar. En ese sentido, quiero resaltar que tenemos aquí una oportunidad, ¿no? Porque la escuela puede ser tanto un factor protector como un espacio de riesgo. Entonces, la importancia de que podamos trabajar con herramientas en estos entornos educativos y comunitarios. Y el nivel familiar también es determinante. La pobreza, la privación material, la preocupación parental y el apoyo emocional influyen en la salud mental de los jóvenes y las jóvenes. Y estas desigualdades familiares pues, pueden generar trayectorias de vulnerabilidad que se acumulan con el tiempo y acaban produciendo lo que se llama la cronificación de las desigualdades sociales en salud mental. Hemos visto que un bajo nivel socioeconómico parental se asocia consistentemente con peor salud mental en los hijos y las hijas, que la pobreza, la inseguridad económica, la privación material, la falta de acceso a una vivienda en condiciones óptimas aumentan ese riesgo de trastornos mentales, y que la combinación de desventajas, y aquí la importancia de tener siempre en cuenta este enfoque interseccional y la combinación de cómo diferentes factores de riesgo se van acumulando, tanto sean económicos como sociales, tienen efectos aditivos en la salud mental de los jóvenes y las jóvenes. A nivel comunitario, factores como la discriminación, la exclusión social que pueden sufrir, por ejemplo, hijos y hijas de familias inmigrantes, la desigualdad territorial, la importancia de que el código postal determina más la salud que el código genético, y esto también lo vemos en la salud mental, o la falta de recursos comunitarios, pues también nos explican que no todos los barrios ofrecen las mismas oportunidades de bienestar para los niños y las niñas. Si miramos todo esto en conjunto, vemos un patrón claro, ¿no? Que la estructura social determina las condiciones de vida, que a su vez las condiciones de vida determinan la exposición a los factores de riesgo y que estos factores de riesgo determinan los resultados en salud mental. Por lo tanto, es un proceso que se va acumulando en el tiempo y que es profundamente desigual y no afecta a todas las personas por igual. Cuando miramos el acceso y el uso de los servicios de salud mental, vemos también desigualdades. Vemos que los jóvenes con mayor necesidad no siempre son quienes tienen más acceso o un mejor acceso a los servicios de salud. Que el uso de los servicios depende de la gravedad en la mayoría de los casos, pero también del nivel socioeconómico, de la preocupación de los padres, de la disponibilidad de servicios y del contexto escolar. Aquí algunos ejemplos de un estudio realizado en Reino Unido, donde se observaron que los niños y las niñas negras o británicas negras tenían 3,5 veces más riesgo de internamiento que personas blancas, mayor probabilidad de estancias largas, de reingresos y acceso, ya sea por vía de urgencias o sistema penal. Y esto lo vemos también en otros indicadores de salud, no solamente salud mental. Cuando hablamos, por ejemplo, aquí en España, de cómo acceden los grupos vulnerables a los servicios de salud, vemos que acceden de manera diferencial, que suelen acercarse sobre todo a urgencias y cuando están en una peor situación. No suele haber esa cuestión más de preventiva. Que el riesgo de internamiento de las personas racializadas aumenta con la privación socioeconómica. En las zonas más desfavorecidas existen hasta 4 veces más detenciones, que existen desigualdades incluso en la efectividad del tratamiento, menor recuperación en personas con discapacidad, en minorías étnicas, en población LGTBI y en áreas desfavorecidas. Y que incluso cuando a estas personas se les pregunta por la satisfacción con la atención recibida, esta se observa que ha sido menor en jóvenes y en personas con trastornos más complejos. En cuanto a los factores determinantes de este uso de los servicios, como podéis ver en la figura, vemos que hay una mayor utilización en chicas, que en chicos probablemente se puede relacionar más con ese silencio emocional, ¿no? Que viven los chicos en cuestiones de bienestar psicológico, que hay un mayor predominio de ansiedad y depresión, que influye y hay un impacto directo del nivel educativo y socioeconómico de los padres y que el apoyo familiar facilita el acceso a los servicios y que en los sistemas de salud también hay un mayor
uso cuando hay una mayor disponibilidad, mayor cobertura. En este sentido, los estudiantes universitarios internacionales, por ejemplo, nos describían, ¿no?, cuando hacíamos aproximaciones cualitativas de las barreras que tienen para acceder a los servicios de salud mental, pues muchas veces tener que depender, ¿no?, de un seguro médico para poder acceder en el país de acogida, que muchas veces pues, no tienen esta limitación y no se puede corregir, aunque supuestamente vivimos en un contexto, ¿no?, de sanidad universal, pero siempre más allá hay barreras administrativas, culturales, idiomáticas, etcétera, que dificultan esta aproximación. La propia organización del sistema, la derivación primaria, escuela y el entorno escolar y comunitario. La propia detección en escuelas aumenta el acceso, los programas escolares con una identificación precoz y las redes comunitarias y el apoyo social como factores clave protectores y de resiliencia en la derivación hacia el uso de los servicios. Todo esto está ocurriendo en un contexto de transformación profunda, ¿no? Desigualdades crecientes, incertidumbre económica, exposición digital intensiva, que son factores macro que configuran el riesgo y que requieren respuestas estructurales. Sin embargo, seguimos abordando la salud mental juvenil desde un enfoque predominantemente biomédico, individualista, con una mayor medicalización de los síntomas y con intervenciones limitadas que no abordan las causas estructurales y profundas de esta problemática. Por lo tanto, tenemos que tener siempre en el radar, ¿no?, esta perspectiva de que no es algo clínico, no es individual, sino que es social, político y profundamente desigual, y siempre integremos esta mirada de los grupos más vulnerables en las intervenciones que hagamos. Y ya para ir acabando, pues la evidencia internacional, ¿no?, es clara. Necesitamos políticas que aborden esta cuestión de manera integrada, acciones multisectoriales. Necesitamos trabajar de manera cooperativa, interdisciplinar, trabajar de manera conjunta tanto entre la escuela, la comunidad, la sociedad civil y las políticas públicas, y no podemos mejorar la salud juvenil sin reducir las desigualdades sociales, entendiendo que es un problema de justicia social. Y acabo con esta idea central de que no hay salud mental sin justicia social, sin abordar los determinantes estructurales de la salud y sin tener en cuenta la perspectiva comunitaria y la perspectiva de las personas afectadas. Muchas gracias. A continuación, don Rafael Hayes, el Managing Center de Eastbrook, nos va a abordar el tema de las redes sociales y la salud mental juvenil, evidencias, desafíos y respuestas políticas. Hey, thank you very much. Thanks to the very interesting presentations so far, very inspiring. I have to speak in English. My Spanish skills are still an open Duolingo project. So yeah, I have to stick to English. So I'm talking now about social media use and youth mental health. And I want to talk a little bit about, well, what's the challenge? What's the evidence? What are the mechanisms also between social media use and mental health outcomes, and what we can do about it in terms of policies? So what's the scale of the issue? We've been talking a lot about that mental health issues in young people are increasing. We usually see that it's more pronounced for girls than for boys. Here we can see like some data, US data, on feelings of sadness and hopelessness. And this has been increasing in the last decade by quite a lot, more substantially for girls than for boys. What about social media use? We know that young people use social media extensively. So one survey indicates that teens are using it up to 5 hours average per day, which is really a lot. But what the interesting part is that many young people also perceive it as a problem, actually. And many teen girls, 50% of teen girls, acknowledge that actually social media use is a problem for their sleeping behavior. And depending on what platform
34 to 50% of young people say that they wish that major platforms like Instagram should never have been invented. So actually they acknowledge that there is an issue. But it's really hard to collect evidence on the topic, to really collect evidence which is provides a proper basis for policy decisions, and there are different reasons for that. And one reason is that the platforms actually guard their data, so they are not very willing to share data with researchers, for example, about their algorithms, about their internal data. Now they become more open to share at least public available data in a structured form. For example, Meta is doing that via the Meta Content Library, but it's hard to get access actually, and it's not perfect at all. Even though this is mandated now by the Digital Service Act in the European Union, that independent experts, researchers like we should have easy access to those data. So that's a huge issue. Of course, the platforms themselves are collecting data, but they're hiding their data from us. There was like a recent release of the so-called Project Mercury, which has been done in 2020 and which indicated, based on a randomized control trial from Meta, that Facebook deactivation can actually improve depression and anxiety outcomes. So this came out lately, but of course, Meta is not publishing these kinds of results voluntarily. Then we just rely on data which we collect ourselves, and these are mostly like cross-sectional survey studies, for example. And most of these studies have the problem that we don't know, well, what's the direction of the effect? Are, you know, for example, people who have high rates of anxiety or depression are actually using more social media because of their anxiety and depression? Or is it the other way around, actually, that social media use is causing anxiety and depression? So it's really hard to pin that down. However, there is now more and more evidence showing that there is a problem. Correlational studies indicate that heavy social media use actually doubles the risk of depression compared to light social media use. We can find that in observational studies, cross-sectional as well as longitudinal studies, but there's also more and more experimental evidence coming up. There's one meta-analysis in social science and medicine, mental health, which indicates that sustained social media use can actually, if sustained social media use reduction can actually improve depression symptoms and anxiety and improves well-being, for example. And the studies also show that effects are heterogeneous. For example, girls are more affected than boys by social media use. The next question, now that we know that there's actually evidence accumulating that social media use in general may be associated and increase mental outcomes such as depression and anxiety. The question is, why does social media use lead to these outcomes? What are the mechanisms actually? And I want to talk about two mechanisms. The first one is the algorithm, and the second is the content we've already talked about today quite a bit. So when we look at the algorithm, we know that the business model of social media companies, of platforms, is that people stay on the platforms. And there are different tools integrated which make sure that young people in particular are staying on the platform, so that they are infinite scrolling, and that through autoplay of videos, that the videos are starting directly as soon as you hit them in your feed, that these things are keeping adolescents on the platforms. There's also mechanisms in there which maximizing the watch time, such as that emotionally activating content, like which triggers anxiety or emotions like anger, also positive emotions, that they are amplified by the algorithm, because all of this speaks to the attention of especially adolescents. There are also different reward loops, like, for example, likes, comments, notifications, and when you post something and you get many likes, or you get comments, or you get notifications about your own posts, of course, this triggers dopamine spikes, and this drives compulsive checking, that you again check your social media accounts, and then you again trapped into the eye-catching content. And of course, these
these mechanisms that people have to stay on the platforms, of course, have also consequences for sleep, for example, as the young girls are already acknowledged in the data I've shown before. That nighttime use is, of course, an issue, and it also can displace other activities such as, sports activities, socializing, hobbies, all these activities which could have been done instead of infinite scrolling. And the other one is toxic content. We talked about pornography already. I don't have that on the list, but of course, social media is full of pornography. More explicitly, maybe in platforms like Twitter or X now, WhatsApp, private chats, and that kind of stuff. Maybe more implicitly in Instagram, TikTok, but of course, there's also maybe lighter forms of pornography on these platforms, very visible. And related to that, there are also, of course, body images communicated to young people, especially young girls, but also young boys, which are idealized. They're often curated, filtered, AI enhanced, and they're not realistic. But of course, young people look for role models in social media, and they find influencers with, of course, perfect body shapes, and this is what is a benchmark for them, even though they can't actually achieve it. And this is, of course, leads to stress, leads to pressure. And related to that, of course, social comparison. So young people compare themselves to the role models, which are very often, they have lifestyles which are not achievable for young people. They compare themselves also to peers, which are also communicating in an idealized way on social media. And all these, of course, is amplifying stress. Again, algorithms are targeting young people specifically based on their liking behavior, based on their needs. They know a lot about young people. Sometimes social media companies more know about young people than their parents because they know what kind of content they click on. They know what kind of content they post themselves, what they're commenting. And based on that, they recommend content. And if, for example, young people looking for pro-anorexia content, self-harming content, then this is also something the algorithm is noticing and is delivering. We see a lot of issues with cyberbullying, of course, harassment. And so lots of schools have now implementing bans on smartphones, for example, which have not turned out to be too successful because, of course, when young people don't use the smartphones in school, they will later on use it back home. And this is why it's not that successful when it comes to that kind of topics so far. Young people form parasocial relationships, especially with so-called influencers. And this is problematic because when they build these parasocial relationships, which are pseudo-emotional ties to people you actually don't know personally. But this, of course, enhances the trustworthiness of the source. And so young people would trust, for example, social media influencers a lot when it comes to health advice, when it comes to mental health advice as well, even though they very often lack expertise and very often also highly commercialized interests. So this brings us to social media influencers, and this is another mechanism I wanna maybe emphasize, that there is a whole influencer economy out there now. When young people go on social media, more than half of all the content they see, based on self-reported data, comes from social media influencers. So actually, when we talk about social media, this is what we're talking about. Influencers, those are the sources on social media, what people are exposed to. And of course, they make money with their content. They're selling products, they're selling themselves, they're selling engagement. And this is basically the outcome because this is what attracts attention. This is what young people especially look up to. And of course, comes with a lot of problems. One of them, of course, is unrealistic body images, both for girls, but also for boys, putting a lot of stress on them. We know that, the content is very prevalent. So 77% follow influencers actively on social media. More than half of young people between 15 and 25 years here have purchased health-related products based on influencer recommendations. More than 80% are exposed to health content from influencers. And
They're especially susceptible to their content when they form parasocial ties with those influencers. Good note or some hope is that the higher digital health literacy in young people, this is what we see in our survey data at least, the more skeptical and more critical they are also about influencers' health content. So lots of influencers out there who talk about lifestyle topics, also about different types of health topics. Of course, supplements are a huge issue, huge topic on social media. But there are also lots of therapists out on social media who talk about psychological topics and giving advice. And of course, they also have very often business interests. Here, for example, Vivian, she's a German mental health influencer, and here she's talking about the 5 secret symptoms of depression. Only she knows about them, no one else. And if you click on the video, you will know also more about those 5 secret symptoms. She's having a disclosure that people should refrain from self-diagnosing. But of course, that's what people actually do when they look into those videos. Another video from Dr. Julie Smith. She has like almost 5 million followers on her Instagram, and she can tell you if you have depression in under 1 minute. She's also doing a video here on burnout. So if sometimes you have a need for junk food, or if you can't concentrate that well, don't like your job, that all are signs already of burnout, and many people can identify with that, including me here, and all the others commenting on her video. I didn't actually comment on her video. I just thought it could be funny. Yeah, and of course, she's also selling her books. Other therapists are selling therapy sessions, online counseling sessions, online workshops, and making a business and trying to, get new customers in, basically. And it's not necessarily a bad thing. Also, we academics try to sell our books, right? I've also tried to sell my books, but usually we don't do it by creating a climate of anxiety first and then offering a solution. If we did, maybe we were all more successful. And there are a lot of things we can do about it, and many things are already in place. We have now the Digital Service Act, which actually requires platforms to first of all to share data with researchers, which we will see how it's going to work. And they also mandate, or the Digital Service Act also mandates that platforms monitor systemic risks on the platform and take action. So if, for example, pornography is reaching young people, or if health misinformation about vaccines or also mental issues is circulating, actually the platforms have to take actions and take measures against it. And if they don't, they will be fined. And we can see more and more fines now being announced to platforms. In some countries, we're experiencing with age restrictions now. So Australia has introduced a ban of social media use for young people. So young people under 16 years are not illegal anymore to hold social media accounts. But it's still very difficult to implement. You know, we have VPNs. They can So it's really hard to control this, and we will see how this is going to work out. Of course, digital literacy is something which can be modified theoretically, but it's just very expensive to do so. We have to invest in teaching education. We have to change curriculums in our schools so that young people are actually really prepared for the content they see on social media, and they have to judge for themselves. So a lot of investments needed here. We can change platform designs by regulations. And if we look, for example, into China, of course, they regulate much more, but the TikTok in China looks very different from the TikTok in Europe. The algorithm is different. It amplifies more educational content. There is screen time limits introduced for young people. So it's very different. The question is, of course, do we want to have similar regulations in Europe compared to China? Maybe, to protect young people, we can at least have a look what's going on in different countries. Enhancing influencers' accountability. Influencers are
private individuals, and they are regulated like private individuals, so they can post anything basically without much consequences, very different from, for example, traditional media. And so some countries like in Italy and also now in France, I think they have started to shift editorial responsibility to influencers. So if they post misinformation, they can actually be also held accountable for it. We have to, also make sure platforms introduce proper parental control and transparency tools so that they can actually really control and see what the children are actually doing on social media. So so a lot of things still to do. Evidence is imperfect, but it's accumulating. We know that effect sizes are real, and we know that social media use is associated with negative outcomes. We need to do something about the data. We have not really good access to data for now, and have to change that, of course. And we have to know more about the mechanisms also. We know now that social media is somehow related, but what kind of algorithmic design features, what kind of content is actually most responsible for these negative outcomes? So a lot of research we can do here. Also evaluating policies. Now, for example, DSA, also social media bans, how are they actually implemented and how effective are they, and can we simulate these regulations in Europe, Austria, Spain, and so on as well. Digital health literacy is most modifiable, maybe easy modifiable factor at first glance, but then again, we have to invest a lot in education, and not just come up with a few projects, where we go for 1 week or so in some schools, in some classes, and teach them health literacy or digital literacy, but to scale that and to incorporate digital and health literacy in the school curricula. And of course, accompany that with structural reforms so that actually social media companies and platforms themselves are safe spaces for young people. Okay, that was my presentation. Thank you so much for your attention. Gracias, Rafael. Si hay alguna pregunta, estamos fuera de hora, pero si hay alguna pregunta. Para la colega de Córdoba y Cosette, o sea, aunque no hablaron de lo mismo, pero nosotros hemos visto en la UNAM en las escuelas que de pronto escuelas que tienen niveles económicos un poco más altos que otras tienen problemas de violencia más serios que las escuelas más populares o de más bajos recursos. O sea, ciertamente los datos que das son los que hemos conocido respecto, sobre todo, acceso a servicios, pero eso también se ha visto en Estados Unidos. O sea, es decir, en clases medias y altas, más soledad, ¿no? En los adolescentes, y esto implica más problemas de violencia. No sé si, o sea, porque tú comentabas algunas cosas que tenían que ver con conversaciones de ese tipo. México es muy desigual, ¿no? Y empíricamente lo que nosotros pensábamos era, pues en las escuelas más populares hay hacinamiento y hay una convivencia social muy intensa, independientemente de todos los problemas estructurales que tienen que ver con las redes y demás. Y en las clases medias y altas no. Son menos integrantes en la familia, son menos hermanos, o sea, y demás. Pero sí se ve, las dos escuelas en donde tenemos más problemáticas de violencia son las dos escuelas que tienen un poquito más alto nivel económico en los estudiantes, incluido la ex escuela de nuestro director. Y en cambio, en las populares tenemos menos situaciones de violencia. Acumulamos, vale. Perdón, es que quería hacerte una pregunta también relacionada con el tema, y que es
digamos, cuando vamos a pasar de los determinantes sociales a la acción, pues muchas veces pensamos, no podemos quitar la pobreza, digo, nos encantaría no ser capaz, sino cuáles serían estos elementos que es lo que hace que la pobreza esté afectando más a nuestros jóvenes y en función de eso, qué cambios podemos hacer, ¿no? Se ha trabajado mucho, por ejemplo, las mujeres pobres tienen más problemas de depresión y porque tienen una situación estresante todo el tiempo, porque tienen que tomar decisiones todo el tiempo, porque, en fin, y si en el mismo artículo que te presentas de los determinantes sociales de Crick, se establece cuáles serían como estos elementos, ¿no?, de esta revisión que nos dan información. Pero tenemos muy poquito de adolescentes, entonces a ver si tienes eso. Gracias. ¿Alguna cuestión más? Gracias. Yo tengo una sobre el consentimiento que me pareció muy importante. Yo he visto cómo en estas generaciones los padres hacen énfasis en que los niños empiecen y niñas empiecen a elegir desde su color de ropa, qué prefieren comer. Entonces, como que ha habido un incentivo para que seamos seres humanos que podemos tomar mejores decisiones haciéndolo desde la temprana infancia, por un lado. Pero por otro me llamó mucho la atención el punto en donde que algunos adolescentes consienten, ¿no?, con sus padres ciertas cosas y que cuál es la edad, pues es difícil, ¿no?, decir qué puede un adolescente consentir. Y eso lo ligo un poco con la plática de Rafael, Rafael, but you were saying about the previous slide about to modify or to have healthy habits of social media consumption. So how we can enhance these ideas in the adolescent people to consent, to be aware, or to be prepared not to consume too much toxic content. So this more or less my thoughts. Thank you. This is for Rafael. I would like to learn more about this digital literacy formation. This is because I am completely ignorant of that. So how does it work? The contents of these courses or something like that. Please. Thank you. Gracias. Muchas gracias por estas presentaciones. Había muchas preguntas, pero quería hacer una a Cosette. Decías que ibas a las casas también. Entonces, mi pregunta sería, bueno, ¿quién lo pide o bueno, cuáles son las modalidades y cuáles son ¿Quién puedes ver en casa? ¿El adolescente solo o su familia o todos? Bueno, eso, las modalidades y los objetivos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Son muy interesantes ambas y nos hacen reflexionar. Comenzando con la primera pregunta de la relación entre el nivel de ingresos o la zona no más favorecida o más desfavorecida y la relación con la violencia, pienso por otros trabajos que hemos hecho, no precisamente de salud mental, pero sí de enfermedades crónicas no transmisibles. Creemos que se relaciona más con la estructura social, que por ejemplo en Latinoamérica, ¿no?, que existe ese apoyo más comunitario en las zonas más populares. Entonces, eso no lo estamos viendo tanto aquí en Europa, porque aquí en Europa existe un poco la paradoja de las escuelas de barrios más pobres estudian alumnos y alumnas sobre todo de familias inmigrantes, ¿no?, lo que se llaman las escuelas gueto, que
hay un mayor porcentaje de niños y niñas inmigrantes, de niños y niñas gitanas, y hay incluso la importancia de la relación parental, que muchas veces esos padres están ausentes precisamente porque la clase social ocupacional que suelen ocupar suelen estar en trabajos más precarios y no pueden tener una conciliación familiar adecuada. Y por el otro lado, no existe esas redes comunitarias que puedan favorecer o ese tipo de familias que todavía existen en países como Latinoamérica, pues de mayor ayuda, las personas se sienten menos solas y quizás eso pues ayuda a que haya un mejor manejo de estas problemáticas. Pero sí es muy interesante que tengamos esto en cuenta, incluso pues en las intervenciones que hagamos. No sé si con eso te he respondido a la pregunta, pero sí que lo hemos observado. Y respecto a lo que preguntabas sobre qué podemos hacer, ¿no? Pues a nivel de políticas, lo más importante, ¿no? Y lo más difícil, que haya políticas que fomenten esa distribución de poder. Que trabajemos también con las propias comunidades. Siempre nos enfocamos en los factores de riesgo, en las barreras, pero también podemos hacerlo desde una perspectiva o desde una mirada de promoción de la salud a través de los activos comunitarios que existen. Y en ese sentido es importante y cada vez se valora más trabajar con las metodologías participativas, en las que las comunidades tienen una voz activa, un poder de decisión en todas las fases de las intervenciones que hagamos. También lo comentábamos en el café de que las intervenciones o las recomendaciones que hagamos sean adaptadas a los contextos, si no, luego no funcionan y nos quedamos siempre generando datos, generando información, pero no vamos más allá. Esas son la respuesta. Gracias. Okay, yeah, thank you very much for your questions. And maybe I'll start with a literacy question. There are so many different, operationalizations of literacies out there. We have digital literacy, we have health literacy. Now there are lots of studies which operationalize a concept called digital health literacy. So applying digital literacy in a health related field. And basically, it's always about like these 4 dimensions, I think, which are very prominently discussed. Like if people can find information, if they can evaluate the information, assess it critically, if they can understand it, so relate the information to existing knowledge and comprehend what is being said, and to apply information. So go to the doctor or talk to the doctor, explain their feelings and that kind of stuff. So that's usually, I think, 4 dimensions, and I think it's very important to bring this into schools. Related to the second question, how can we teach young people to assess like all this content, or don't consume toxic content, or just recognize it as toxic content and act upon it? And I think this needs training. So it's not enough to just tell people be critical, but actually how to do it. And there are different projects which develop different tools which can help young people to evaluate content even heuristically, so that they don't have to study medicine to judge a health claim, but more like based on heuristics. So we have also developed like a small checklist for young people, which we handed them out in a school setting. So we went into the classroom and had like a short 1-page checklist, which had topics in there like, does the post contain advertisement? Does the influencer has any expertise in the field? Is there evidence presented? Is there a balanced discussion of harms and benefits, something like that, which students understand if you explain the concepts behind it to them. And we just realized that the students would have a completely different perspective on the posts we then discussed. So it helped them a lot to identify unreliable from reliable content. But I think it's probably not enough to just go in a classroom and have one session. You have to train that over and over again. So it needs to be incorporated into the daily school setting. And I think this is the challenge, to train the teachers or have like, health topics as individual subjects in the school curriculum, to have enough space and time to do that.
alusiones. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Antes de nada, disculparme porque la visión que tengo o la aportación que puedo hacer ahora es estrictamente de mi opinión personal después de la experiencia. En el último trimestre del 2025, el año pasado, estuve en 39 centros educativos de la ciudad de Sevilla dando talleres y conferencias relacionadas con el bienestar emocional y con las normas y los límites. Esos 39 centros pertenecen a diferentes contextos, a diferentes situaciones familiares y podría decir que de todo pelaje, forma y color, por resumir. Y la conclusión sería que efectivamente el ejercicio de la violencia en la convivencia educativa, desde, insisto, mi modesto punto de vista, ha dejado ese patrimonio de las zonas con necesidad de transformación social o las zonas desfavorecidas, al menos en la ciudad de Sevilla, e insisto, por esta experiencia. Sí es verdad que si tengo que hacer una distinción, hay una cosa curiosa, no sé si sabéis que aquí en Sevilla tenemos dos dudosos honores. Uno es que tenemos el asentamiento chabolista más antiguo de Europa, que es el Baci, que está en la zona norte, y otra es que tenemos, bueno, hay un ranking de los barrios más pobres de España y en Sevilla tenemos los dos que están siempre luchando por el primer puesto. Entenderme, por favor, la ironía. Uno es Polígono Sur, el barrio mal conocido como las 3.000 viviendas, y otro es Los Pajaritos. Bueno, hablando con un chico de Polígono Sur, de este barrio mal conocido como las 3.000 viviendas, yo le decía respecto de la violencia y demás, bueno, él no lo entendía así, era otro contexto para él, pero yo le digo, bueno, ¿y tú? ¿Tú nunca dices que eres del barrio? Y me dice, yo sí, cuando me peleo con los de fuera, porque da un valor. ¿Qué es lo que pienso? Creo que las redes que se establecen, aunque sea un sociograma débil o flojo, no sé cómo describirlo, en relación a la inserción social o al posicionamiento de referentes positivos, que ahí no los vas a tener si es verdad que tú tienes un concepto más de comunidad, y coincido un poco con lo que Ikram, la compañera, ha redactado antes. Y en otros contextos que son más favorecedores respecto a recursos, por ejemplo, pues ese quiebre social sí veo que se percibe en relación a los problemas de conducta o cuando hay un conflicto y más cuando se traslada en un conflicto violento. En relación al consentimiento, bueno, es que el consentimiento yo es una palabra que odio, porque claro, ¿cómo le explicas tú a alguien? No, mira, cuando estás en el momento más íntimo, tú tienes que decir, mira, precisamente traigo aquí el consentimiento. Entonces, para mí es el reconocimiento del otro. Si nosotros educáramos en inteligencia emocional, pues yo sabría que mi compañero cuando me está mirando aquí me está diciendo que te queda poco tiempo y a lo mejor no ha hecho falta nada más que hacerme una seña. Pues si tú lo trasladas a otros espacios más de intimidad, pues poder reconocer, oye, y si no lo sabes reconocer, poder decirle a la otra persona, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? Y para eso, bueno, pues nos falta un montón de camino todavía. No puedo evitar citar que antes he proyectado la imagen del libro, y no sé si finalmente lo he contado, pero de los Reyes Magos al porno, un libro de mi amiga Beatriz Izquierdo que arroja muchísima luz en relación a este tema. Finalmente, en la pregunta del proyecto Cisne, es que en la hora de comer me vais a pegar. Me ha dado este trabajo para hacer una tesis. La tesis que leí hace 3 años solamente. Trabajamos, por resumirlo mucho, acompañamos a familias en la disfuncionalidad familiar de convivir con hijos adolescentes que tienen problemas de conducta. Quizá coincida con esto de que efectivamente no pertenece a zonas desfavorecidas, muy por el contrario, este concepto por definición, y no me atrevo ni a hablar porque está aquí una de las maestras que es Carmen Moreno, por definición, si no Carmen me corrige, es en barrios o en zonas normalizadas donde al menos uno de los dos progenitores tiene estudio universitario. Entonces, ¿cuál es la traducción? Que es un servicio privado de familias normalizadas o de clase media alta que acceden al recurso ante la incapacidad de poner orden en sus domicilios o de conseguir una convivencia armónica, y vienen por distintos motivos. Hay veces que, como aquí en Sevilla, pues nos conoce mucha gente y tal, ya conocen el servicio y lo derivan a título de informal, pero la mayoría de las veces vienen porque las familias tienen un episodio extremo de violencia
que les mueve a solicitarlo, a pesar de que han tenido seguramente muchos indicios anteriores en edades tempranas de sus hijos o otros episodios significativos respecto de ese tipo de violencia ascendente. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y que les vaya bien la hora de la comida.